Hoy te voy a hablar sobre 10 trabajos para recién llegados a España. Estos trabajos los puedes hacer tanto con documentación como sin documentación, de los cuales voy a estar hablando en base a mi experiencia, en base a experiencia de amigos y de personas muy cercanas a mí. Y eso sí, mi gente, este top 10 que vamos a ver en este video no está en ningún orden específico, únicamente los voy diciendo y ya. Ahora, estos trabajos siguen vigentes hasta el día de hoy, ojo, así que si llegas por ejemplo mañana mismo, si acabas de llegar o inclusive si ya llevas rato aquí, estos trabajos aún te pueden servir. Así que me presento. Hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Así que vamos comenzando de una vez directo con este top 10 y el primer trabajo que voy a mencionar viene siendo el del área de hostelería. Y bueno, este trabajo de hostelería o este rubro es súper amplio y más aquí en España, que por lo que estoy investigando es el tercer país con mayor nivel de turismo. Es decir, primero estaba Francia, según vi, segundo México y luego España. Aunque yo tenía entendido que España era el segundo. Pero bueno, el área de hostelería se refiere, a todo. A lo que viene siendo los restaurantes, a los hoteles, a hacer RPP, que son las personas que están afuera de la discoteca captando gente para que vayan a entrar. Ya sea guardia de seguridad, también puedes optar ese puesto de trabajo, mesonero, bartender, barman, o sea, es muy amplio, pero la verdad es un tema en el cual yo considero que sí tienes que tener conocimiento y no mentir como muchos dicen. Yo no he trabajado en esto, la verdad. Si tuviera la oportunidad de que se me diera para poder aprender, lo haría. Pero como ya sabemos, el rubro de la comida es un rubro muy exigente y como que no hay tiempo o mucha paciencia para enseñarte. Y yo, por ejemplo, no voy a mentir diciendo que sé manejar una bandeja de esas cuando no lo sé. Será para tirarle la comida al cliente por error. Ahora bien, este es un trabajo que sí se puede conseguir tanto con documentación como sin documentación. Obviamente, sin documentación, ahí los riesgos son mayores para ti. Te arriesgas a que no te quieran pagar, a trabajar muchísimas horas de más y que no te las quieran pagar. Tristemente, yo no recomiendo mucho este rubro de camarero. Y no lo digo yo únicamente, vean en TikTok, vean en YouTube, ser camarero en España y van a ver que lamentándolo mucho hay muchísimas quejas. Ahora, que puede ser algo temporal mientras luego saltas algo mejor, efectivamente sí lo es. Y para no repetir esto en todo el video, normalmente cuando trabajas sin documentación, el sueldo mínimo aquí en Madrid por lo menos es 1080. Lo más probable es que te paguen 800 euros, 700 o 900. Siempre te van a pagar por debajo del sueldo mínimo y probablemente vayas a trabajar horas de más. Lo digo porque tengo gente muy cercana a mí que trabajó de camarero y salían a las 4 de la mañana. Hay días que hacían 14 horas diarias por los mismos 800 euros. Entonces no lo digo para desmotivar, sino para que sepan si ese es su plan de aplicar mientras les sale su documentación. Y ahora vamos por el segundo trabajo más frecuente aquí en España, el cual viene siendo el de rider, el número 2, o repartidor de comida. Aquí puedes trabajar directamente con un restaurante, una empresa para hacer sus deliveries, o trabaja con una empresa como tal siendo autónomo, ya sea de Globo o de Uber Eats. Ahora, para ir directo a lo que ustedes necesitan, obviamente hay forma de hacerlo con papeles y sin papeles. Teniendo tus papeles, te registras en la empresa y ya estás como autónomo y empiezas a trabajar y ya. Ahora, sin papeles, lo que suelen hacer aquí las personas es que le dicen a alguien que tenga su documentación en regla, que se cree la cuenta y esa persona le cobra como una comisión, creo que es como el 25 o el 30%. Es decir, que si tú, por ejemplo, estás trabajando con la cuenta de alguien más, esa persona, ojo, porque también roban mucho y estafan mucho, porque le van a pagar es a esa persona y esa persona te va a pagar es a ti. Y se han visto muchísimos casos de que no te paga, tristemente. Entonces, si tú, por ejemplo, trabajaste duro y sacaste 1.500 euros, esa persona se agarra el 30% para él y el resto para ti. Esto, bueno, no lo recomiendo mucho porque estás trabajando con una cuenta ajena, si te para la policía y todo ese tema. Pero si lo llegas a hacer, trata de hacerlo con alguien de confianza, porque qué triste que trabajes y no te quieran pagar. Ahora, mi gente querida, ¿recomiendo este trabajo, no? Pues sí, yo creo que lo puedo recomendar y tengo entendido que trabajándolo en modalidad de moto se gana muchísimo más. Que por cierto les tengo un videíto pendiente que lo voy a hacer con una persona que está trabajando actualmente de rider con moto. Solamente que bueno, estoy esperando que nos reunamos para que me dé la información. Y estos dos trabajos que ya vimos anteriormente aplican para ambos sexos. Y también si tienes documentación o si no la tienes. Ahora yéndonos directamente al tercer punto viene siendo el tema de la belleza.
Esto va a englobar todo lo siguiente: peluquería, barbería, queratina, uñas, pestañas. Por ejemplo, en la calle Bravo Murillo, que es una zona de bastante latinoamericanos, eso está repleto de peluquerías. Y yo por lo menos he visto locales de personas asiáticas y veo hombres haciendo uñas. O sea, era algo que nunca había visto y la verdad, o sea, me gustó. O sea, me gustó y me sorprende y lo apoyo. Entonces, este tema o este rubro, si tienes conocimiento, pues no te va a faltar trabajo aquí, para nada. Que por cierto, como dato adicional, no te va a salir lo mismo un corte de cabello o una queratina en La Castellana, que he visto queratinas en 160 euros, o en Bravo Murillo en 80 euros. Y la verdad, o sea, está La Castellana aquí y Bravo Murillo está a 2 cuadras. O sea, es casi que cruzar la frontera. Entonces, para que tengan eso en consideración. Al igual que un corte de cabello de hombre, de caballeros, lo he visto en Bravo Murillo o en Ciudad Lineal en 10, 12 euros y en el centro en 20 hasta 25 euros. Así que... Y el cuarto punto viene siendo el tema de la construcción. Y bueno, no les voy a mentir, cuando yo llegué aquí a España busqué trabajo de eso y no conseguí. Normalmente sí lo piden con experiencia. Es un trabajo que aquí por lo que veo se ve más que todo en los hombres. Pero sí es un trabajo que por lo que veo se paga bastante bien y tengo entendido que los viernes salen a las 2 de la tarde. Así que si tienes experiencia en este rubro, pues tampoco te debería de faltar trabajo. Ya aquí me refiero a todo lo que viene siendo el área de construcción o parte también de reformas, que eso se ve muchísimo. Y el quinto punto viene siendo que te me suscribas al canal. No, mentira. Bueno, pues si te puedes suscribir y dejarme un like y un comentario, lo apoyaría. Y también tengo mis redes sociales acá. Y bueno, volviendo al quinto punto de verdad, viene siendo el tema de inmobiliaria. Como ya saben, los que me siguen al principio del canal, yo trabajé en una inmobiliaria. Esto ya fue con documentación. Pero también cuando no tenía documentación fui para varias entrevistas. Pero no las quise tomar porque fueron muy abusivas. En este caso, iba a trabajar obviamente como una inmobiliaria normal, pero no me iban a ofrecer sueldo, sino que si vendía o si alquilaba iba a ganar. Entonces, imagínate, estar dependiendo de si vendes o no. Mínimo, o sea, oye, dame aunque sea un sueldo base, ¿sabes? De la mitad, un poquito más, pero no me querían dar nada. Ahora, ¿recomiendo este trabajo inmobiliaria o no? Mira, no es un trabajo para todo el mundo, es un trabajo más que todo para quien tenga un espíritu así comercial de ventas y también es un trabajo donde tienes que tener muchísima fuerza mental y también caminas muchísimo. Te doy un breve resumen, lo que suele hacer una inmobiliaria porque todas trabajan distinto, sueles llamar muchísimo, prácticamente como un call center para captar a clientes. Luego que captas el cliente vas para su casa o para su piso y ahí está el movimiento constante. Ya sea que vas a ver a propietarios o vas a enseñar piso a clientes. Entonces tienes que estar caminando mucho y estar llamando muchísimo. Al principio es un trabajo que cuesta, pero como digo yo, todo se adapta. Así que sí, es un trabajo que puedes hacer. Sencillamente aguantar un poquito y tener paciencia al inicio. Pero si lo haces bien, puedes ganar bastante dinero. Y yendo para el sexto punto, ¿vale? Es el de cuidar a personas mayores y niños. Y aquí les tengo un datazo. Hay una página llamada Top Nanny que se la dejo por aquí para que, bueno, ahí se registran y ahí pueden ver, ahí ustedes van a ver todo. Personas que están solicitando para cuidar a sus niños o llevarlos al colegio, también para cuidar a adultos mayores. Ciertamente en este tipo de trabajo se suele ver más que todo para mujeres. Pero este es un trabajo que sí puedes conseguir muchísimo sin documentación. Obviamente con documentación también. Pero como estamos hablando de trabajo para recién llegados, pues está buenísimo. Oigan, si se me está pasando algún punto, déjenmelo en la caja de comentarios. Y de igual manera, bueno, coméntenme lo que sea. Ahora pasando al séptimo punto. Sí, séptimo punto viene siendo el de interna. Esto está muy parecido o muy relacionado al anterior, que era de cuidar personas mayores. Este tipo de trabajo de internas no he conocido ningún hombre todavía que lo haga. Básicamente se refiere a cuando tú vas a cuidar a una persona dentro de una casa de una familia. Por ejemplo, vas a cuidar a un abuelito, alguna abuelita y te van a pagar por eso. Pero estás ahí viviendo. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que quiero mucho, le mando un saludo, no la voy a mencionar. Ella trabaja en interna, creo que es una semana sí y la otra descansa. O 2 semanas sí y las otras 2 semanas descansa. Y la verdad que es un trabajo bastante fuerte. Ella, por ejemplo, es médico
y mientras está tramitando todo su papeleo, su homologación, pues está trabajando de esto y bueno, me dice que es bastante fuerte, pero tiene que darle. Como noveno punto tenemos ser comercial. Por ejemplo, lo que dije de la inmobiliaria es ser comercial. Pero aquí me refiero más que todo, por ejemplo, comercial de empresas tipo Vodafone, Movistar, que eso lo buscan bastante. Cuando digo bastante, es bastante. Entonces, este tipo de trabajo también se basa en las comisiones, al igual que el de la inmobiliaria, así que se puede tener un buen sueldo. Lógicamente, todos estos trabajos que son con comisiones conlleva bastante estrés, pero si se quiere ganar dinero, tristemente hay que estresarse en la mayoría de los casos. Y el décimo y último punto, y no se me vayan a ir por favor, porque luego que termine este punto les voy a decir mi resumen y mis pensamientos, que bueno, tienen que escucharlo. Este viene siendo el trabajo del call center. Uy, la verdad que esto es un trabajo que tiene bastante mala fama. Por ejemplo, igual cuando viví en Chile era un trabajo que consideramos un trabajo de... Entonces aquí creo que es lo mismo. De por sí, yo en la inmobiliaria, yo decía que eso era, en mi caso, mitad, o sea, 50% call center y el otro 50% en la calle. Esto es un trabajo que no recomiendo, en verdad, porque conlleva muchísimo estrés y asumo que pagan poco. De por sí, hace poquito pasó una noticia muy triste de una señora de 52 años que estaba trabajando en su call center y se murió. ¿Y qué fue lo que hizo la empresa cuando todos los trabajadores se quedaron en shock, impresionados? No pasó nada, sigan trabajando. O sea, vean lo inhumano que fue ese jefe o esa empresa. Que por cierto, o sea, a mí me encanta España, yo amo España, lo repito y siempre lo afirmo, pero lo único que no me gusta como tal es que hay muchos abusos laborales. Y eso es algo que tristemente se vive. Que por cierto, tengo este videito que voy a dejar al final y en la caja de comentarios y en la descripción. No es en todas las empresas, pero se suele ver bastante. Así que este trabajo de call center, mira, no lo recomiendo, pero si tiene que ser algo transitorio, pues bueno. Ahora les digo estos pensamientos que no se pueden perder. Y bien, mi gente querida, para no quitarle muchísimo más tiempo, pues estos trabajos, como ya vimos, aplican tanto con papeles como sin papeles. Muchos de estos trabajos son temporales y otros pueden seguir trabajándolo en el tiempo, que lo puede hacer como una profesión, como el trabajo de la inmobiliaria, el de la peluquería, por ejemplo. Entonces, muchísimo de esto te pueden seguir funcionando para un par de años más. Ahora, si vienes sin documentación, pues ya sabes a qué estás expuesto, de que haya explotación laboral más de lo normal, de que a veces puedas tener problemas a que te paguen, que no entiendo por qué pasa esto, pero pasa, no siempre, ojo. O sea, cuando le digo que pasa, no es que siempre, sino es para que se vengan preparados y mentalizados, de que no se dejen. Entonces, bueno, mi gente querida, aquí les dejo este videito para que vean la experiencia que he tenido yo y otras personas muy cercanas de explotación laboral. Que vuelvo y repito, no aplican todos los trabajos, pero existe. Así que, besitos y se les quiere.